Vamos a empezar entonces para hablar del tema de hoy, como les decía, el síndrome del arnés. Vamos a mirar qué es el síndrome del arnés, por qué se produce, cuál es esa fisiopatología que produce este síndrome del arnés, cuál es el manejo que deberíamos darle a este síndrome y la prevención para este síndrome. ¿Listo? Síndrome del arnés tenemos que preguntarnos a quién le produce el síndrome del arnés y realmente se produce en personas que realicen actividades, ya sea deportivas o trabajen en lugares verticales, que tengan que utilizar cuerdas, que de pronto puedan tener riesgo de quedar en suspensión. Este síndrome del arnés, como les comentaba, también recibe otros nombres. Puede ser el síndrome del mal del arnés, el trauma por suspensión, que es como el más utilizado realmente, listo, el síndrome ortostático, listo, y pues el común que es el síndrome del arnés. Muy bien, hay que tener en cuenta que para que se produzca este síndrome del arnés debemos tener dos cosas fundamentales. ¿Listo? La primera es que haya suspensión. Quiere decir que la persona quede suspendida. ¿Listo? Y la segunda es que haya inmovilidad. Son los dos factores que van a producir este síndrome. Y este síndrome, estos dos factores pueden desarrollar una serie de síntomas en los primeros minutos de la suspensión. Hablamos de 2, 3 minutos. La persona puede empezar a sentir parestesias o adormecimiento o el hormigueo en los pies, en las piernas, en los brazos. Listo, de pronto puede llegar después a la cara, puede sentir mareo, puede haber náuseas, listo, puede haber pérdida o falta o disminución de esa agudeza visual, listo, puede perder la conciencia. Ya miraremos por qué se pierde la conciencia cuando hablamos de un síndrome del arnés, listo, pero la mayoría de personas que llevan más de 5 o 7 minutos suspendidas con inmovilidad podrán entrar en un estado de inconsciencia. ¿Listo? Y por eso es importante que tengamos en cuenta eso, suspensión e inmovilidad. Es diferente que yo esté escalando, caiga, ¿listo? Y pueda subir los pies, pueda moverme, ¿listo? Es diferente a que yo caiga secundario a un accidente, secundario a una pérdida de conciencia que fue la que me hizo caer por cualquier otro motivo, listo, un trauma que me pueda generar un estado de suspensión y además inmóvil, quieto, no me muevo, no activo unas bombas que tenemos a nivel de miembros inferiores para ayudarnos a ese retorno venoso. ¿Listo? Y en casos más avanzados vamos a encontrar una serie de signos y de síntomas como una disminución de la tensión arterial, ¿listo? Una falta de conciencia, puede haber inicialmente una taquicardia, una taquipnea, un aumento de la frecuencia cardíaca del corazón, dificultad para respirar con aumento de la frecuencia respiratoria, posterior puede darse una bradicardia, ¿listo? En casos más severos y llegará a la muerte si no se maneja este síndrome del arnés, en donde se podrá presentar se han visto casos que se pueden presentar en los primeros 10 minutos de la suspensión. Eso quiere decir que es un síndrome que si no se maneja de forma adecuada puede llegar a ser mortal. ¿Listo? Veamos entonces un poco de qué produce o cómo se genera, cuál es esta fisiopatología del síndrome del arnés. Ya veíamos que necesitábamos dos factores claves, suspensión e inmovilidad. Inmovilidad que puede, como les decía, puede ser por muchos factores. Puede ser por la misma suspensión, que el pasado del tiempo quede inconsciente y ya quede inmóvil. Puede ser que la persona tuvo una baja de azúcar, de pronto una hipoglicemia, cayó, quedó inmóvil, inconsciente. Puede ser que la persona haya caído, haya tenido un golpe, haya tenido traumas que lo hayan dejado inconsciente. O puede ser que la persona haya tenido otros tipos de traumas, ¿listo? Fracturas en extremidades inferiores, fracturas en extremidades superiores, de costillas, que realmente no le van a permitir una adecuada movilidad
y esto lo que va a hacer es que va a activar todas las consecuencias que podemos ver en el síndrome del arnés. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que ocurre en el síndrome del arnés? Cuando la persona queda suspendida y con poca movilidad, ¿listo? O inmóvil, lo que va a hacer el arnés es una especie de torniquete. Y digo una especie porque no es realmente un torniquete, es una especie de torniquete. ¿Por qué? Porque va a permitir que el flujo que sale del corazón hacia nuestros tejidos, o sea, ese flujo arterial, esa sangre con oxígeno, siga andando, ¿listo? Porque ella tiene una presión importante, pero va a impedir, en algunos libros hablan de secuestrar la sangre venosa que ya viene sin oxígeno, que viene con poca presión, ¿listo? Que necesita de otros mecanismos para ella poder subir a contragravedad, como las bombas de los gemelos, las bombas musculares que ayudan a esa sangre a subir, y esa sangre se va a quedar acumulada en nuestros miembros inferiores, ¿listo? Entonces, al quedarse acumulada en los miembros inferiores o en los miembros, porque también, por ejemplo, puede ocurrir en cualquier tipo de arnés, el arnés pélvico, el arnés integral que utilizan, por ejemplo, en espeleología, listo, el arnés de barrancos también puede ocurrir en el arnés de pecho, en el arnés que tiene el seguro en la espalda, que generalmente es para trabajos industriales, en cualquiera de estos puede ocurrir, pero, por ejemplo, en el arnés pélvico, mayor a nivel de nuestros miembros inferiores. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, nuestro corazón bombea esa sangre, oxigena, pero llega un punto en donde esa sangre no se puede devolver. Y cuando no se puede devolver esa sangre, es cuando empieza a ver, el corazón llega y dice, oye, ¿qué? No me está llegando sangre. ¿Qué voy a bombear? Entonces late más rápido. ¿Listo? Para ver si puede acelerar ese proceso de retorno venoso. Y lo que se dice es que se genera una hipovolemia o una baja en la volemia, disminuye el gasto cardíaco por ese secuestro sanguíneo en el retorno venoso. ¿Listo? Y si disminuye ese gasto cardíaco, disminuye esa cantidad de sangre, pues lo que va a pasar es que no va a poderse perfundir adecuadamente el cuerpo, no va a poder entregar el oxígeno, no va a poder entregar nutrientes y no va a poder llegar tampoco al cerebro. Y cuando no hay sangre llegando al cerebro, pues lo que va a pasar es que la persona pierde la conciencia, va a generarse igual una hipoxia cerebral, ¿listo? Que va a generar un daño a nivel cerebral, va a inflamarse, va a haber un aumento de la presión intracraneal, pero realmente lo que lleva más pronto a la muerte es el secuestro de sangre que va a generar algo que se llama un shock hipovolémico. ¿Listo? Teniendo esto en claro, entonces pueden haber tres momentos críticos para una persona en un estado de trauma por suspensión o con un síndrome del arnés. Uno es durante la suspensión, ya lo vimos. Ya vimos que hay un secuestro sanguíneo. Ya vimos que disminuye el gasto sanguíneo. ¿Listo? Ya disminuye, hay una hipoxia y la persona puede entrar en un shock hipovolémico por secuestro, una hipoxia cerebral que va a generar aumento de presión intracraneal y la persona va a fallecer. En cuanto se han visto casos desde los 10 hasta los 30 minutos. Quiere decir que es algo que se lo lleva prontamente, es rápido. ¿Listo? Existe otro momento importante, que es el momento durante el rescate. Y se llama la muerte del rescate. ¿Listo? La muerte del rescate. Cuando hablamos de la muerte del rescate, estamos hablando que en el momento en que la persona es rescatada, muere. ¿Por qué ocurre esto? Porque la persona, en el momento que es rescatada, muchas personas están suspendidas y la rescatan de forma vertical. ¿Listo? ¿Qué va a hacer esto? Cuando quitan ese torniquete, especie de torniquete, disminuyendo eso, va a haber un aumento de flujo sanguíneo sin oxígeno hacia el corazón, sobrecargando el corazón, el lado derecho del corazón, el ventrículo derecho se va a sobrecargar, va a haber una sobrecarga de gasto
de volumen, y esto va a producir una falla a nivel cardíaco, una falla a nivel sistémico, porque recuerden, esa sangre se viene en pura, el corazón no va a poder responder a la cantidad sanguínea y más si no tiene oxígeno. ¿Listo? Sería la muerte del rescate secundaria a un aumento del gasto cardíaco al soltar ese torniquete, que es hacer que la persona quede en horizontal sin el pedazo sin la fuerza que está haciendo el arnés. Y existe otro momento que se llama la muerte tardía. ¿Listo? La muerte tardía se puede presentar entre las 24 horas posteriores al rescate hasta los 11 días posterior al rescate. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Qué pasa con esa muerte tardía? ¿Listo? La muerte tardía se produce por algo que se llama una rhabdomiólisis. ¿Qué es esa rhabdomiólisis? Es que en el momento de la sujeción del arnés, ese torniquete que hace ahí a nivel de nuestra parte pélvica, de nuestras piernas, genera una serie de daños a nivel muscular. La falta de volumen sanguíneo genera una serie de daños a nivel celular. Y ellos van a soltar una serie de componentes, entre esos una mioglobina, que es una sustancia que es rica en hierro, y eso a la final lo que va a producir es un daño a nivel renal, porque se va a excretar a nivel renal generando un fallo renal, y ese fallo renal va a generar a la final un fallo multisistémico, y la persona generalmente puede fallecer horas o días después. ¿Listo? Esto es lo que ocurre en el momento del síndrome del arnés. ¿Qué ocurre? ¿Listo? Por eso se producen las muertes. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo lo manejamos. ¿Listo? ¿Cómo manejamos ese síndrome del arnés? Y cómo prevenimos el síndrome del arnés. ¿Listo? Por otro lado, antes de iniciar con eso, pues les recuerdo que el día de hoy en nuestra charla vamos a sortear un cupito para nuestro curso de primeros socorros urbanos básico y primeros socorros en perros y gatos, que se llevará a cabo este domingo 31 de 6 a 8 hasta el miércoles. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes, al final voy a hacer una pregunta. La primera persona que conteste adecuadamente esta pregunta pues se ganará este cupo. Trae 2 certificados, un certificado a través del SEMA, ¿listo? Y otro certificado que será dado a través de ACES, es un certificado internacional, validez internacional de 2 años, para el de primeros socorros urbanos básico. ¿Listo? Entonces, para que estén ahí pendientes. Muy bien. Entonces, ¿cómo manejamos ese síndrome del arnés? Lo primero y lo que nos dice es que debe prevalecer el rescate frente a la estabilización de la víctima. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para las personas que han hecho el WFR con nosotros, antes de hacer cualquier maniobra, antes de hacer una evaluación primaria, antes de hacer una evaluación secundaria, lo primero es rescatar a la víctima antes de estabilizarla. ¿Por qué? Porque cada minuto que esa víctima permanece en suspensión, corremos más riesgo de que muera por la muerte del rescate o por la muerte en la suspensión, o pues que empiece a generar más rhabdomiólisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Darle prioridad al rescate. ¿Listo? Y para los chicos, por ejemplo, como Oscar, como Jaco, que son del grupo de rescate de las Rocas de Suezca, pilas. Antes de estabilizar, rescato. Después de rescatar, ¿listo? Ya miraremos. Entonces, hay una regla, y es, si tengo un paciente que está consciente todavía, ¿listo? Tengo un paciente consciente, una víctima que está consciente, antes de hacer la evaluación primaria o durante el momento de la evaluación primaria, podemos hacer, nos dicen, o que coloquemos a la víctima en cuclillas,
¿Listo? Incómodo, de pronto se cansa bastante, pero funciona. Que coloquemos a la víctima semisentada. Pienso que es la posición más adecuada para terminar de hacer nuestra evaluación primaria y secundaria. ¿Listo? Y en pacientes inconscientes, o sea, en pacientes que ya no tenemos esa conciencia, ¿listo? Nos dicen que deberíamos colocar en una posición fetal sobre su lado derecho. Entonces, aquí mismo, las personas que han hecho los cursos con nosotros, cuando hacemos una posición lateral de seguridad, que es como una variación de esa posición fetal, nosotros recomendamos siempre hacerla sobre su lado izquierdo. ¿Por qué? Porque pasa la aorta abdominal y lo que ayudamos con eso es que haya mayor perfusión a los tejidos. Entonces, ¿por qué en el síndrome del arnés la hacemos hacia el otro lado? Por eso mismo, porque comprimimos un poco la arteria aorta abdominal, disminuyendo un poco la perfusión, disminuyendo el retorno venoso y lo vamos a ir controlando lentamente para que no vaya a haber esa sobrecarga a nivel del lado derecho del corazón. ¿Listo? Entonces es bien importante que sea sobre el lado derecho. La recomendación es de 20 a 40 minutos, dependiendo del tiempo en que la persona estuvo suspendida. ¿Listo? Y empezaríamos y arrancaríamos con el manejo de lesiones. Atención primaria, atención secundaria. Ojo, la prioridad es el rescate, pero no quiere decir que nos quedemos sin paciente. Cuando ya tengamos en un sitio seguro, iniciamos la atención, pero siempre con la persona, si está inconsciente, sobre su lado derecho, en una posición fetal, y haremos toda nuestra evaluación primaria, secundaria y posteriormente el traslado. ¿Listo? Es muy importante que en el momento del traslado se haya avisado con anterioridad la posibilidad de que haya un síndrome del arnés o un síndrome por suspensión. Es probable que esta persona, a pesar de sus lesiones, si estuvo mucho tiempo suspendida, vaya a necesitar hospitalización y en algunos casos necesitará unidad de cuidado intensivo. Recuerden que esto produce esa rhabdomiólisis que va a generar una falla renal y una falla sistémica general. Entonces quiere decir que no es tan fácil, o sea, no es algo como, ya listo, no, pues ya le pasó, ya está bien, que se vaya para la casa. No es tan sencillo, ¿listo? Entonces tengámoslo bien en cuenta, porque de eso dependerá la vida de nuestra persona o de la víctima que estemos atendiendo, ¿listo? Entonces, no se les olvide, le damos prioridad al rescate cuando ya esté seguro. Si la persona está consciente, la colocaremos semisentado. Se dice que en cuclillas, se me hace que es una posición bastante incómoda y más si es una persona que tiene múltiples lesiones. ¿Listo? Entonces semisentado podría ser. Si la persona está inconsciente, ya sea por un trauma cronoencefálico, ya sea por otra situación o por el mismo síndrome del arnés, la colocaremos en posición fetal sobre su lado derecho y haremos toda nuestra atención primaria y secundaria y estar pendientes en el traslado, avisar con anterioridad y estar pendientes en el traslado porque puede pasar la muerte del rescate. A pesar de que hagamos todo este protocolo y se aumente la sobrecarga y necesitemos iniciar todas nuestras maniobras de RCP. ¿Listo? Y probablemente en el hospital ya harán una reanimación avanzada y bueno, toda la parafernalia. Muy bien. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para la prevención? ¿Cómo podemos entonces prevenir toda esta parte de el síndrome del arnés? Pues lo más importante es la educación sobre este síndrome. ¿Listo? Saber que se produce. ¿Listo? Por ejemplo, para las personas que hacen aperturas de vías. ¿Listo? Si se ven, cuando uno está haciendo una apertura de vía queda mucho tiempo suspendido sobre el arnés y empieza a sentir estas parestesias. Quiere decir que se está generando el síndrome del arnés. ¿Qué es lo que pasa? Que uno se mueve, coloca los pies, ¿listo? Entonces buscar posiciones cómodas, de pronto mirar otros implementos que podamos utilizar para disminuir esa especie de torniquete que se forma en nuestras piernas. Estar capacitados en maniobras de rescate y autorrescate en áreas verticales, ¿listo? Muchos hablan de las cintas de trauma que pueden ayudar. Las cintas de trauma se colocan al arnés para que uno pueda pararse en ellas y quitar un poco de esa tensión que se hace sobre las cintas, las perneras del arnés y disminuya un poco ese síndrome. Pueden ayudar. ¿Listo? La cuestión es cuando no está la persona consciente, entonces probablemente
Los grupos de rescate tienen que estar muy pilosos en el momento de hacer un rescate, practicarlo varias veces, ¿listo? Divulgar todo este tipo de información es lo más importante, ¿listo? Y concientizar sobre el peligro que se corre no solo en personas que trabajan en áreas verticales, sino también en deportistas, escaladores, montañistas, espeleólogos, barranquistas, todos los que necesiten un arnés, educarse en que esto puede llegar a ocurrir. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué podemos dar nosotros como una conclusión general? Es, muchachos, nos puede ocurrir. ¿Listo? Sepamos que ocurren, tratemos de evitar el proceso de suspensión e inmovilidad. ¿Listo? Eduquémonos sobre técnicas de rescate y autorrescate. En el momento en que nos enfrentemos a un síndrome del arnés de un compañero, de una víctima, tengamos en cuenta que lo prioritario es el rescate y lo secundario vendría la atención y estabilización del paciente. ¿Listo? Yo creo que en general esto es todo. Como les decía la vez pasada, el síndrome del arnés es un síndrome corto, pero es muy importante tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, a la pregunta, ¿listo? La pregunta para que alguno de estas personas que están aquí con nosotros puedan ganarse este cursito que inicia este domingo, pues estoy abierto a sus preguntas. ¿Listo? Todas las preguntas que ustedes quieran tener con respecto a este síndrome, lo podemos hacer. Hagámoslo de una, lo hacemos y pasamos a nuestra rifa. ¿Listo? Pues nuestra sorteo, más que rifa. ¿Listo? Entonces, quedo atento a las preguntas. ¿Preguntas? Viejo George, para el caso de apertura de vías o aseguramiento en artificial que puede tomar horas un largo, el uso de una silla de escalada previene el síndrome. Sí, recuerden que no es tanto la suspensión, ¿listo? O sea, necesita esos dos factores, suspensión e inmovilidad. Si estamos haciendo un multilargo en artificial, ¿listo? Vamos a estar suspendidos, pero estaremos con nuestras escalerillas, ¿listo? Estaremos utilizando nuestros hooks, estaremos moviéndonos. El simple hecho de que ya estemos moviéndonos va a evitar que se genere el síndrome del arnés, porque al movernos activamos nuestras bombas musculares de los miembros inferiores que van a hacer que esa sangre se devuelva, le van a dar ese impulso extra para que se devuelva, ¿listo? El problema se presenta es cuando hay suspensión e inmovilidad completa. Si yo puedo mover las piernas, está bien. Si de pronto empiezo a sentir entumecimiento, entonces dicen que colocar las piernas en horizontal o hacer este movimiento con el arnés puesto para que ayude a ese retorno venoso. ¿Listo? Alejandra del Fuego, ¿usar el cinturón del pantalón o un cordino si no hay cinta de suspensión? Del pantalón o un cordino. Ah, bueno, para Si no si no hay, tienes si no me hay imagino cinta. que serán las cintas de trauma, de las de suspensión, sí, lo que tengas a la mano. Entonces, por ejemplo, una cinta larga, ¿listo? Como a veces uno puede utilizar para hacer progresión por cuerdas. Entonces una cinta larga la puedes utilizar y hacer esos movimientos si está suspendida al vacío. ¿Listo? Si tú estás suspendida frente a alguna roca que puedas hacer toques con la roca, pues vas a tratar de colocar las piernas sobre la roca. Pero si estás totalmente suspendida al vacío, de pronto un techo, ¿listo? O un buen extraplomo. Entonces tú quedas suspendida, no tienes unas cintas, las puedes colgar y hacer los movimientos o hacer los movimientos de las piernas que les comentaba. Natalia Forero dice repaso de lo del secuestro, porfa. De lo del secuestro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden, el arnés coge la pierna y la atrapa y hace una especie de torniquete. No digo torniquete porque el torniquete quitaría todo el flujo sanguíneo. Por eso digo especie, porque va a permitir esa fuerza arterial, esa fuerza con la que viene la sangre arterial, va a pasar. ¿Listo? Pero la venosa que viene sin presión o con muy poca presión, ese torniquete, esa especie de torniquete no va a dejar que pase. Y más si los músculos de nuestras piernas no están funcionando para ayudar a ese retorno venoso. Entonces va a empezar a secuestrar sangre, a acumularse sangre
que viene de la parte arterial, entrega el oxígeno y se empieza a devolver, pero como no hay cómo se devuelve, empieza a secuestrarse en nuestros miembros inferiores o en algunos casos, dependiendo del arnés, también en miembros superiores. ¿Listo? Eso hace referencia al secuestro. Entonces, empieza a acumular sangre y esa acumulación de sangre en nuestros miembros inferiores pues va a hacer que nuestro corazón no le llegue sangre y no va a tener que bombear después y ya no va a poderse hacer todo el ciclo y va a entrar en un choque hipovolémico por secuestro. ¿Listo? Muy bien. Dice, espérame, que se me salió. Repaso, que si puedes repetirlo sin drogas. Listo, ¿qué síntomas? Síntomas. Los síntomas que se pueden presentar inicialmente se pueden presentar entumecimiento, sensación de parestesias, que es ese hormigueo, tanto en piernas, pies, manos, de pronto se puede sentir en cara, pecho, abdomen. ¿Listo? Náuseas, mareos, ¿listo? Debilidad. Puede haber disminución de la visión, puede haber tinnitus, que es como un pitico en los oídos, ¿listo? Y puede haber falta o pérdida de conciencia. Ya en estadios más tardíos va a haber una disminución importante de la tensión arterial, puede haber palidez, puede haber crecimiento de las pupilas, puede haber taquicardia y más adelante bradicardia, puede haber taquipnea, sensación de asfixia. ¿Listo? Y pues finalmente la muerte. Juan Sebastián Tamayo, ¿cuánto tiempo máximo puede durar una persona con vida en suspensión e inmovilidad? Más o menos lo que se ha visto en los estudios que han hecho es que en 20 a 30 minutos se produce la muerte. Máximo. ¿Listo? Hay casos que en 10 minutos se puede producir la muerte. ¿Listo? Entonces por eso es que este síndrome es algo tan serio y tan importante que todas las personas que hacemos actividades en vertical seamos conscientes de que existe y que es de una rápida progresión. ¿Listo? Oscar Mena, una persona inconsciente y suspendida, ¿cuánto tiempo tiene para ser rescatada antes de sufrir un fallo catastrófico? Lo mismo, entre más rápido, mejor. Los síntomas se empiezan a presentar desde los 2 a 3 minutos y se ha visto que las personas que más tiempo han durado en suspensión, 30 minutos. ¿Listo? Suspensión e inmovilidad completa. Diferente que yo esté suspendido y me mueva. ¿Listo? Por ejemplo, con las cintas de trauma o que tenga la posibilidad de elevar los pies. ¿Listo? Cuando hay suspensión e inmovilidad completa, se ha visto que máximo 20 a 30 minutos. Teo Muñoz, aparte de la sintomatología cardíaca y cerebral, luego del secuestro sanguíneo también puede haber colapso renal. Sí, que sería la rhabdomiólisis, pero recuerden que esa se produce entre 24 a 11 días después. ¿Listo? Que es por ese daño a nivel de los tejidos, ese daño a nivel del músculo, que suelta esa mioglobina, suelta otras sustancias, todo lo que tenía dentro de la célula se rompió y sale, y eso va a generar una falla renal que va a terminar en un colapso completo o multisistémico. Pero realmente no se produce tan rápido en el momento del rescate, por eso hay 3 momentos, el de la suspensión, el del rescate y el posterior. Pilas con el posterior, por eso esas personas probablemente necesitarán unidad de cuidado intensivo. Dianita Romero, me queda la duda del manejo de inmovilización cervical mientras se hace evaluación primaria y secundaria con la víctima en posición de seguridad hacia el lado derecho. Listo, muy bien. Entonces, Diana, cuando tú tienes la víctima, recuerda, lo primero es el rescate, bájalo, no me interesa nada, tengo que rescatarlo. Tengo que bajarlo. Si hay lesión de columnas, si hay no sé qué, lo bajo. Quitarlo de la suspensión es lo más importante. Cuando ya no lo tengas en el proceso de suspensión, que lo coloques en una posición fetal, ¿listo? La persona que estará con cabeza se casará con cabeza. Esa es la persona a la que va a hacer el collarín, ¿listo? Entonces, esa persona se casará con cabeza. ¿Hasta cuándo? Y ya lo vimos, todos los que son WFRs. ¿Cuándo coloco yo el collarín? ¿Cuándo suelto las manos? Cuando el paciente ya está en la camilla,
con su collarín cervical y sus inmovilizadores laterales cervicales. Mientras tanto, mis manos harán ese collarín, harán esa labor. Y yo, una persona que se encuentre de lado en posición fetal, podré sujetarle la cabeza, podré abrir un poquito la vía aérea, listo, y podré hacer todo el manejo. No hay más preguntas en el momento. Listo, muy bien. Entonces, chicos, bueno, creo que aquí viene Maxera. Sí, acabaron de ¿Qué puede hacer una persona que ha sufrido del síndrome del arnés para que no sufra la falla renal? No hay mucho que se puede hacer, ¿listo? O sea, lo que mejor podemos hacer es rescatarlo lo más rápido. Entre más tiempo se demore la persona en suspensión y a inmovilidad, más grave va a ser esa rhabdomiólisis. Entre menos se demore el paciente o la víctima en suspensión, menor será la rhabdomiólisis, pero habrá un grado de rhabdomiólisis. ¿Listo? Y sobre todo, que podrá ir desde algo insignificante que probablemente no traiga una falla renal, como por ejemplo como cuando las personas entrenamos y hay una ruptura muscular, ahí se genera una rhabdomiólisis muy pequeña. Esa ruptura muscular genera esa mioglobina que al final va a ser un crecimiento muscular al momento de sanar. Entonces va a ser una rhabdomiólisis, pero no va a ser una rhabdomiólisis tan significativa que genere un fallo renal. ¿Listo? Si dejamos más tiempo, pues la probabilidad de que genere ese fallo renal va a ser más alta. Entonces la premisa es rescatemos rápido. ¿Listo? Natalia Forero, ¿necesariamente habría un edema evidente en miembros inferiores? No, no necesariamente podrías ver un edema, por ejemplo, como se produce un edema cardiogénico con fobia en miembros inferiores, ¿listo? De pronto sí podrías ver una ingurgitación venosa de miembros inferiores, pero no un edema significativo, ¿listo? No nos da el tiempo para ese edema significativo, pero sí para una ingurgitación de esa arteria, esas partes venosas que son evidentes a la vista, ¿listo? Entonces, que no haya edema no quiere decir que no haya hecho que no haya encarcelado la sangre. ¿Listo? Muy bien. ¿Más? Sí, hay otra pregunta, Juan Sebastián Tamayo. En el momento de estar en un lugar donde no se cuente con condiciones de rescate y se pueda ayudar a la persona, ¿qué medicamento para controlar los dolores recomiendas? Listo. Entonces, si no tenemos conocimientos del rescate, ideal, Juan, si hacemos prácticas en el lugar que nos fascine, ya sea la montaña, ya sea la roca, ya sea el barranco, ya sea la cueva, es indispensable que empecemos a pensar en hacer una capacitación en técnicas básicas de rescate y autorrescate. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que puede ser que no le pase al compañero, pero puede ser que le pase a uno también. Puede ser que le pase a su cordada. Entonces es indispensable. ¿Listo? ¿Qué puede uno hacer para aliviar el dolor? Para personal no médico no se recomienda nada. ¿Listo? Se puede sugerir algunos medicamentos de uso comercial como acetaminofén, ibuprofeno, aspirina, si no hay contraindicaciones para usarlo en esa persona y se recomienda el uso, no se da. Para personal médico, para ya personal sanitario o médico, la recomendación para áreas remotas es el uso de fentanil intranasal. ¿Listo? Es un medicamento bastante fuerte para el dolor, pero debe ser usado exclusivamente por personal médico. ¿Listo? Listo, muy bien, chicos, muchísimas gracias por asistir. Espero que les haya sido de utilidad esta información. No se les olviden esos pequeños tips que hemos visto en todas nuestras charlas. Listo, eso salva vidas. Ánimo, salgamos de esta. Adelante, recuerden siempre que el SEMA siempre será su casa. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.